Hola amigos, nuevamente con ustedes desde la oficina en esta oportunidad desde el sur de la Florida. He estado revisando el internet, las noticias, las últimas noticias. Vi la entrevista que hizo Kamala Harris en 60 Minutes de CBS, un programa que tenía una tradición increíble por lo veraz, por lo actual con Concrete. Y resulta que ahora es otra cosa completamente diferente. La censura está llegando a un punto que ya están incluso editando las entrevistas. La entrevista de Kamala Harris estuvo editada. Le sacaron, pusieron una respuesta diferente a la respuesta que ella dio en esa entrevista. Yo no tengo aquí exactamente la información, pero están acostumbrados a hacer eso. Incluso se lo hicieron a Donald Trump y está saliendo todo eso a la luz. Ella lógicamente tiene que acudir a la mentira constantemente. Todo lo que dijo es mentira. Además es que dice, hay un momento en que ella, no sé si fue en esta entrevista o en otra oportunidad, donde dice que creo que fue en otra entrevista que hizo, no fue exactamente aquí, donde dijo que los cambios, que había cuestiones sustanciales, algo así. A lo mejor esa no fue la palabra, pero es esa la intención, que había que hacer cambios sustanciales, pero no explica cuáles son esos cambios, a qué se refiere. En ninguna de las entrevistas que ella ha dado se ve exactamente, ella describe exactamente ni cuáles son los puntos más importantes de su plataforma. Eso no existe. Es un cantinfleo total. Realmente es hasta repugnante verla. Yo por la cantidad de mentiras que dice sobre incluso el bill sobre la frontera, el bill que un republicano conjuntamente con varios demócratas aprobaron y que supuestamente dicen ellos que Trump dijo no, no aprueben ese bill, no lo aprueben, no, que los republicanos no voten por el bill ese relacionado con la frontera porque puede dañar su campaña, cosa que es incierta. El problema es que el bill lo que permite es constantemente, diariamente, la entrada de 5.000 personas. O sea, iba a seguir permitiendo la entrada de ilegales por la frontera sur. Pero bueno, tengo también una información que es también tan repugnante como la anterior, porque Hillary Clinton se apareció en CNN, en una entrevista en CNN, para discutir las regulaciones de las redes sociales. Y entonces ella dijo que así claramente que si no controlan las redes sociales, las plataformas de las redes sociales, vamos a perder el control total. Y dice textualmente, deberíamos considerar la posibilidad de derogar algo llamado sección 230, que es la que está otorgando inmunidad a las plataformas en el Internet desde un principio, porque se pensaba que eran simples intermediarios que no deberían ser juzgados por el contenido que se publicaba. Pero entonces ella dice ahora, pero ahora sabemos que es una visión demasiado simple de las plataformas, ya sea Facebook, Twitter, que es X, Instagram, TikTok o lo que sea. Si no moderan o monitorean el contenido, ellos son los dueños de la verdad en este mundo. Si no moderan o monitorean el contenido, perdemos el control total. Eso fue lo que dijo. Y dijo además que los teléfonos, los celulares, deberían retirarse de las escuelas. Cosa que hasta cierto punto, a lo mejor, pero lo más repugnante de todo es que ella dijo, ella te está quejando de la llamada propaganda rusa
cuando lanzó un ataque contra los estadounidenses y la primera enmienda. Entonces dice, había rusos involucrados en interferencia electoral. Ella fue la que pagó, incluso pagó de la campaña electoral, pagó dinero a estos diferentes organizaciones, abogados y a este espía, Christopher Steele, para crear este famoso dossier, que es el dossier donde Steele, incluso en un momento determinado, el espía inglés, que incluso estaba trabajando también para la CIA, y él dice que no encontraba nada de dañino sobre Trump, porque en realidad ella fue la creadora de esto, de este famoso dossier que se aprobó definitivamente. Pero bueno, y ella está ahora diciendo que hay rusos involucrados en interferencia electoral directa o impulsando a Trump en el 16. Y fue ella la creadora de esto. Es increíble cómo hablan, cómo mienten así al descaro. Y sigue diciendo, pero también creo que hay estadounidenses que participan en este tipo de propaganda y si deberían ser acusados civil o penalmente, sería algo que sería un mejor elemento disuasivo. O sea, ella lo que pretende es, a través de las leyes, como en este momento el fiscal general realmente responde a la administración Biden, todavía, ella sencillamente dice, no, esta gente hay que acusarlos o por la vía civil o por la vía penal. Una cosa increíble, increíble esto. Yo tengo conmigo hoy y quiero traer de inmediato a Eduardo Macaya. Yo disfruto mucho conversar con él porque a veces la conversación lleva a un punto de confrontación más bien, pero it's okay, it's okay. Él es simpático, es verdad, él me está poniendo esta cara ahora, pero bueno, voy a traer a Eduardo Macaya para conversar con él de inmediato. No se me vayan. Bienvenido, Eduardo Macaya, nuevamente a Gracias por la Indavisión. invitación. Gracias por la invitación, Hilda. Macaya, tenemos que hablar de los ciclones que han pasado por aquí, porque esta gente, esta administración ha estado desviando recursos para ¿De, Ucrania, de qué ciclón tú estás hablando? de los dos, de Helen. Porque hay un ciclón Obama y un ciclón Biden, que nunca se han ido, están ahí todavía permanentemente. Ok, pero bueno, estamos hablando de Helen y de Milton. Ah, sí, al lado de Biden son cicloncitos. Ok. El problema es que se están desviando todos esos recursos, se están desviando incluso Kamala Harris ha puesto en su website, creo que fue en su website, ella puso que se iban a donar 157 millones de dólares, 157 millones de dólares a los ciudadanos en el Líbano, al Líbano, el Sí, gobierno. sí, chavito. ¿Eh? Chavito. Chavitos. Sí, 150 millones de chavitos, porque ya los dólares son chavitos. Bueno, bueno, Ellos lo único que tienen que hacer es arrancar la máquina. A mí me revienta cada vez que dicen que no tienen fondo. yeah. Ellos nunca han tenido fondo. En la Reserva Federal es un barril sin fondo. Ellos nunca han tenido fondo. Ellos lo único que hacen es arrancar la Imprimir, máquina y imprimir, ya, y siguen imprimir, imprimiendo. imprimir, Y ya, imprimir y siguen los precios subiendo y exacto, sigue la inflación claro, subiendo y a ellos no les importa en lo más mínimo lo que está sucediendo en el que país. no tienen fondo. Es increíble. Bueno, el problema es que dicen no tener fondos. Ahora dice este Mallorca, que es el que en realidad es el responsable de lo que está, de los fondos estos. Dice Mallorca que no, que sí tienen fondos ahora. Ay, Dios mío, ahora sí tienen.
Bueno, yo no sé, es un saltimbanqueo igual que el de Kamala Harris, que está constantemente, cuando dice que no va a hacer fracking, o sea, que no va a permitir que se extraiga petróleo de las tierras gubernamentales y ahora dice que sí, y en todo, que va a ser la persona que va a cuidar la frontera cuando ella estuvo al frente supuestamente, era al azar de la No frontera. que yo sepa, nunca la han quitado. Ella es la que está a cargo de la frontera. Ella es la que está a Ella cargo de la frontera. designada por el flamante presidente de los Estados Unidos. Ya, por Biden. Mira, hay una información, a mí de verdad que me duele ver tantas personas pasando trabajo, las inundaciones. Incluso tengo entendido que ahora en el Milton ha habido, creo que 18 personas fallecidas. Yo creo Entre que los dos ciclones hay casi 300 personas ya, fallecidas ya, y no se sabe cuántas todavía están desaparecidas que no han aparecido todavía. O sea que los otros, a este último le cayó un árbol arriba a una viejita en el tráiler que vivía ahí cerca de Tampa, le cayó el árbol arriba de su casa y la mató. Estaba durmiendo y le cayó el árbol y la mató instantáneamente. eh. Y sin embargo, esta señora, Kamala Harris, el viernes pasado estaba muerta de risa posando para la revista Vogue. Y la revista Vogue dice, rara vez se convoca a personas para actos de rescate nacional, pero en julio la vicepresidenta Kamala Harris recibió una de esas llamadas. Eso dijeron los redactores de la revista y siguieron diciendo, con la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a su campaña de reelección, el mundo miró a Harris con esperanza y dudas. Con esperanza y dudas. Es que ya... Bueno, yo por ejemplo, yo la veo a ella con la esperanza que haga lo mismo que hizo Biden, que renuncie y se vaya. Esa es mi esperanza, pero eso no va a suceder. Pero bueno, de todas maneras, la revista dijo, me trajo de vuelta un sentimiento que había desaparecido desde que Donald Trump bajó por las escaleras mecánicas. Me gusta la forma en que ha manejado a los delincuentes y las leyes sobre armas. Eso lo dijo esta Tyresa Williams. Tyresa Williams, otra babosa Sí, partidaria. Eh, Macaya, ¿cómo tú ves las elecciones presidenciales? Porque en este momento ahora resulta que los polls, yo no soy persona que cree en los polls, porque tenemos el ejemplo del 2016, cuando Hillary Clinton estaba muy por encima de Donald Trump, todo el mundo daba a la Hillary ganadora de las elecciones y sin embargo fue Donald Trump el que salió a ellos lo presidente. cogió de sorpresa aquella vez. Ya ellos rectificaron toda la situación, ya ellos saben que ellos... Mira, los polls se mantienen bien cerrados, un punto y medio, 2 puntos, se mantienen bien cerrados porque esa es la justificación para después robarse las elecciones. ¿Ok? Y entonces después dicen, bueno, Trump perdió por 1 punto, por medio punto, que cerrada estaba la elección. Por favor. Bueno, pero es que ahora incluso Obama ha salido al rescate de Kamala Harris y está diciendo, él está admitiendo que los hombres negros, él le dice brothers, los Eh, hermanos no les gusta Kamala Harris. Cuando él sale, cosa que nunca había pasado Bueno, en contiendas a los anteriores. hermanos les pasa lo que les pasa al resto del mundo. Nadie se la traga, porque la sonrisa esa de cocodrilo que tiene, que no hay quien se la empuje. ¿Ok? Y para todo te tira una sonrisa con todos los dientes afuera. Es repugnante la señora. Repugnante, Es repugnante la señora. repugnante. Eso. Pero yo creo, Macaya, yo creo
que en esta oportunidad, cuando incluso los polls están dando a Trump en algunos swing states, estados cambiantes, están dando a Trump por encima incluso de más de 1, 2 o 3 puntos, mucho más, porque ahora salió un poll que dice que más del 71% de los estadounidenses, si se celebran las elecciones en este momento, están a favor de Donald Trump. Yo no he visto todavía, yo veo muchos videos, entrevistas que hacen en la calle los diferentes reporteros y han ido específicamente a Chicago, a Illinois, a ver en diferentes lugares, sobre todo Chicago, a ver cuál es la reacción de los famosos hermanos de Obama. Y ninguno habla a favor de Kamala, iba a decir Macaya. Ninguno habla a favor de Kamala Harris. ¿Por qué? Porque es que esa señora no tiene el más elemental, no, yo diría que no tiene ni siquiera conciencia de la realidad en que ella vive. No tiene ninguna conciencia. Tiene una inseguridad enorme, enorme. Cada vez que le hacen alguna pregunta, esta señora titubea, no sabe y cantinflea porque dice cosas que no es tienen. verdad que no sabe. Eso es verdad que ella no sabe. A ella la han puesto ahí, la han fabricado ahí, porque es un yes lady que hace todo lo que le digan, pero cuando ella no tiene que tomar una decisión por ella misma, no sabe qué decir, Pero es que porque ella no sabe, no sabe, no, no, no no, sabe. no es sencillamente una persona que tiene por sí misma, tiene convicciones concretas sobre la realidad, sobre la situación que tiene el país, sobre todo, y mucho menos a nivel internacional. Ella no tiene, sencillamente no tiene idea de qué decir. O sea, Pero bueno, las elecciones van a tomar lugar porque eventualmente el reloj camina y las elecciones van a tomar lugar. Ella va a salir ganadora. no. Sí, ella va a salir ganadora porque ellos se van a robar las elecciones No, y ellos no, van a es enmendar. muy, Si ellos no logran, fíjate, si ellos no logran, si la votación es tan abrumadora, por eso todo el mundo debe de votar. Si la elección es tan abrumadoramente a favor de Trump y ellos no se la pueden robar, entonces ellos van a decir, ok, bueno, ganó Trump, vamos a la revolución. Ellos salieron por las calles de Nueva York y de Filadelfia con banners que decían, Revolution is the solution. La solución es la revolución. pero nadie Ellos se van a, cree eso. ellos sí se lo creen. Ah, sí, pero Y ellos no son el pueblo. ellos se van a lanzar y van a quemar y van a robar y van a saquear. ¿Por qué? Porque ellos tienen que desestabilizar el país para negarle a Trump la toma de posesión 2 meses después. Ellos van a acabar con la quinta y con los mangos. Esa es la estrategia. Fíjate que la brigada internacional que tenían en Chile ya está toda aquí en los Estados Unidos. En estos momentos hay alrededor de unos 180,000, ¿ok? Hombres preparados, hombres y mujeres preparados para crear un caos aquí en este país. ¿Okay? 180,000 que han entrado por la frontera y no se sabe dónde están. No han cogido trabajo, no han cogido sello, no han cogido nada. Están desaparecidos dentro de los Estados Unidos. Y esa gente están involucrados en la nueva sociedad, en Black Lives Matter, en todos esos grupos de izquierda creados por Soros, creados por Obama y por toda la caterva de socialistas, izquierdistas que tenemos en este país. Y esa gente están ahí, en algún lugar de los Estados Unidos ellos están. Okay. Y los van a mandar a salir y los van a mandar a virar el pueblo al revés. De todas maneras, yo creo, soy de la total opinión al ver cómo se comporta el pueblo, que Donald Trump, en este momento, Donald Trump está prácticamente garantizada su presidencia, la presidencia del 2024. ¿Está bien? Yo Yo creo lo creo que igual, yo lo creo igual. Pero tenemos que hablar
sobre las consecuencias de lo que va a suceder. Bueno, pero las consecuencias, aquí lo más importante es porque esas consecuencias de las que tú hablas, que yo no dudo que suceda, porque eso es lo normal que hace la izquierda inmediatamente, tratar de socavar el hecho de que el republicano ha ganado las elecciones, porque todo se está invirtiendo, o sea, la gente se está dando cuenta que no son los demócratas los que están a favor del beneficio del pueblo. La gente se está dando cuenta perfectamente bien que es el partido, en este caso liderado por Donald Trump, porque el Partido Republicano Está lleno de reinos también. está lleno de rhinos, lamentablemente. Hay que decir las cosas como son. Sí, 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 ¿Okay? sí, es seguro, no cabe dudas. Pero gracias a Donald Trump y gracias a su política y a los 4 años que él estuvo en el poder, Donald Trump mostró realmente que él particularmente y su gabinete, la gente que él tiene alrededor, no los que tenía, los que va a tener ahora, porque también estaba en su gabinete en los 4 años anteriores de su presidencia, tenía gente que lo que hacía era oponerse, empezando por el vicepresidente. Pero en esta oportunidad, él, después de haber aprendido toda esta lección, nos damos cuenta que él es mucho más maduro, mucho más consciente de los problemas que ha tenido la nación y de lo que pasó en esos 4 años. Y la gente también ha ido despertando, se ha ido dando cuenta, como decía un hermano, como dice Obama, un hermano los otros días, decía, pero espérense un momento, que es que Trump es el tipo del pueblo y Trump ha demostrado que promete, lo que promete lo cumple. Ok, yo creo que el mapa de Estados Unidos, independientemente de que ellos han tratado de sacarlo, han hecho impeachment, lo han tratado de eliminar a través de un asesinato en 2 oportunidades. Siguen ahora Jack Smith, este fiscal de Nueva York, quiere volver a abrir la causa de la otra causa que él tiene. Hay varias ya que se han eliminado. Entonces, yo creo que, Macaya, que vamos a ver a Trump en una segunda vuelta a la presidencia. Y yo te digo que ellos van a tratar de robarse las elecciones. Si no se las pueden robar, van a ir a buscar la manera de parar el país Bueno, pero el para país, para no entregar el poder. Fíjate que muchos de ellos lo han dicho. Trump no puede regresar a la Casa Blanca. Lo han dicho. sí, yo Así sé, abiertamente a lo descarado. yo sé. Lo han dicho. No puede regresar. Entonces, para que Trump, si gana Trump las elecciones, no pueda llegar a la Casa Blanca, tiene que haber una conmoción grandísima en el país. Y te voy a decir, lo que no hizo Trump de armar una ley marcial, Gracias a Dios que no lo hizo. este hombre está dispuesto a hacerlo. No. Biden lo hace. Ok. Biden lo hace, porque sí, claro. Biden sigue órdenes de allá arriba de las otras gente Yeah. al pie de la letra, igual que lo hacía Obama. Right. Y él, si tiene que mandar una ley marcial, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si hay un montón de generalitos que están en la cogioca, ¿ok? Ya sea en el Pentágono, esto y lo otro, que reciban la orden de ley marcial, van a llevar la ley marcial a cabo. Hay otros generales que no están a favor de la ley marcial. La cadena de mando en el ejército es la cadena de mando. Si tú no sigues la cadena de mando, no. te ponen una ley marcial. Si tú viste Cariño, yo estuve en el ejército americano y yo sé cómo trabaja la cadena de mando. Y tú como capitán, como coronel, como general, tú no puedes ir en contra de la cadena de mando. ¿Ok? Y si la gente del Pentágono, si la gente del Pentágono están vendidos, porque fíjate que cuando Trump fue a ver a Milley en la otra ocasión, ese ya renunció. Sí, yo sé, Milley le dijo,
presidente, esas órdenes no las voy a acatar. ¿Cómo tú le vas a decir al presidente, que es el jefe de todas las Fuerzas Armadas, que tú no vas a acatar una orden? Bueno, ¿tú sabes por qué lo hacía? Porque se sentía fuerte, se sentía en la posición de poder hacerlo. Y toda esa gente que llegan al generalato son gente que pasan por el Consejo de Relaciones Exteriores. Si tú no pasas por el Consejo de Relaciones Exteriores, no te dan el rango. Ok. Están comprometidos. Ok. Let me say something, ok. Dale, go ahead. Go ahead. Él es el dueño ahora del No, podcast. no soy el dueño, te dejo. Yo lo que quería explicar. Ya lo explicaste. Okay. Déjame refutar algunas cosas. Primero, Trump hizo bien en no declarar la ley marcial. ¿Por Okay. qué? Por muchas razones. Bueno, ya hemos ido sobre eso ya. Sí, pero lo volviste a sacar y tengo gente nueva viendo el programa. Y tengo que explicarle a la gente cuál es mi posición en ese sentido. Ok, si Trump hubiera declarado la ley marcial primero, el Partido Demócrata, incluso gente que ahora son parte del Partido Republicano, le hubieran hecho un ataque todavía más feroz de lo que le hicieron del 17 al 20 a Donald Trump. Habría sido el mundo entero. A nivel internacional no hubieran dejado que Donald Trump trabajara. Si trataron de impedirlo en esos 4 años, imagínense, en momentos en que la gente no tiene idea de lo que son capaces los demócratas. Ellos ahora, el pueblo, se ha dado cuenta de qué son capaces los demócratas. De mentir, de acusar, de encarcelar. Todavía hay gente encarcelada por el 6 de enero. Todavía hay gente, manifestantes encarcelados por el 6 de enero, que fue provocado por ellos mismos, porque además Donald Trump dijo desde un principio, necesito que manden a la Guardia Nacional. Y quiero decirte lo siguiente, yo vi completa la presentación que hicieron las personas, los generales de la Guardia Nacional en el Congreso. Y ellos claramente explicaron que las órdenes aguantaron, que ellos estaban listos para ir al Capitolio y apoyar a la policía del Capitolio. Y sin embargo, creo que era, no tengo aquí la información ahora, pero había una persona, un general, que era el que daba la orden de que la Guardia Nacional fuera a proteger el Capitolio, y no la dio hasta las 5:00 de la tarde. O sea, estuvo 2 horas desde un principio. Gracias por darme la razón. No te estoy dando la razón. Lo que te estoy diciendo es que ellos fueron después al Congreso y declararon en contra de las mentiras que se estaban diciendo. Lo hicieron todas las declaraciones habidas y por todos los generales, no solo de la Guardia Nacional, los generales que tenían que ver con la orden, militares, el que estaba al frente de lo militar. Yo tengo que darles a ustedes esa información exactamente, pero yo creo que lo más importante es que el hecho de que Trump se haya retirado tranquilamente ha sido tan beneficioso como para que la gente se dé cuenta de qué es capaz la izquierda. La izquierda, porque es la izquierda nacional, la izquierda internacional. El Partido Demócrata ya no es el Partido Demócrata de John F. Kennedy, es el Partido Demócrata de la izquierda. Hay la cantidad de personas, incluso Schumer, un tipo que lleva años militando en el Partido Demócrata, ha hecho es otra persona. Ha demostrado quién es, más nada. Exacto. Ellos están empezando a quitarse la careta. Exactamente, me estás dando la razón. Pero ellos sí son capaces de llamar la ley marcial en el país. De esa manera ellos paran a Trump, paran las elecciones, lo paran todo, porque estamos bajo una ley marcial.
si eso sucediera, Ellos sí Macaya, son capaces. no, yo no te digo que no, pero si eso sucediera, yo te aseguro a ti que eso que tú hablas de el comando, la orden que proviene de arriba y que todo el mundo la cumple, eso no va a pasar, porque hay generales también que están en Precisamente por contra. eso yo dije en otra ocasión que estábamos a punto de una guerra civil, que en eso me apoyó, o lo dijo él antes que yo, o yo antes que él, no me acuerdo, Álvarez. Máximo. Máximo Álvarez Ya. habló de eso. Y yo te llamé y te dije, mira, Máximo está diciendo lo mismo que te digo yo. De pasar esa situación que tú acabas de mencionar, la única alternativa que hay es una guerra civil. Ok, vamos a terminar aquí, vamos a hacer una segunda parte con Eduardo Macaya porque hay muchas cosas sobre las cuales hablar. Yo creo que no el triunfo de Trump no está ni remotamente perdido. Yo creo que el pueblo, como ha despertado, y el pueblo es mayoritariamente inmenso, o sea, Claro que el pueblo está con él, el pueblo está con él, eso no hay duda de eso. y No es estamos muy discutiendo eso. difícil, y Yo no es muy... discuto eso. Ok, vamos a parar aquí y vamos a hacer una segunda parte. Gracias, amigos. En la próxima oportunidad vamos a seguir esta conversación. Hasta entonces, y muchas gracias por la participación de ustedes. Hola amigos, nuevamente con ustedes. Estoy aprovechando la presencia de Macaya porque quedamos todavía en terminar nuestro análisis sobre lo que pudiera suceder en las elecciones del 2024, que ya es en pocos días, ya tenemos. Y lo más importante es que hay que salir a votar, hay que salir a votar, es lo más importante. Macaya dice, sí es verdad, bienvenido ante todo, Eh, bienvenido a Hilda Visión. Macaya dice, sí es verdad que Trump va a ganar las elecciones, no cabe duda, pero ellos, refiriéndose al Partido Demócrata, a la izquierda, porque no solo es el Partido Demócrata, son los globalistas, es la élite esta bancaria, en fin, los que quieren acabar con este país, destruir este país totalmente. Él dice que de todas formas esta élite, estos demócratas van a tratar por todos los medios de impedir que Trump llegue a la presidencia. Yo soy de la opinión que va a ser extremadamente difícil en esta oportunidad, porque si Donald Trump ganó en el 16 abrumadoramente, a pesar de que los polls de Hillary Clinton daban a Hillary Clinton muy por encima de Donald Trump, ella tenía ya un escenario que era un escenario para recibir a una reina, a una persona, a un monarca, y ella sencillamente perdió las elecciones. Ganó Donald Trump a pesar de que los polls, por eso yo no creo en los polls, para y en nada. la segunda ganó Trump también, Y en la segunda pero ya ganó ellos Trump estaban también. preparados para robársela. Exacto, pero en esta oportunidad, independientemente de que ellos han tratado por todos los medios de impedir que Trump incluso participe como candidato a la presidencia, con los dos asesinatos, con todas las causas que abrieron, y no han tenido éxito ninguno. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta, ellos saben perfectamente bien que va a ser muy difícil en este momento porque el pueblo en general, incluso los hermanos negros de Obama, se están dando cuenta que los han estado utilizando, que es lo que ha hecho el Partido Demócrata, que de demócrata no tiene nada. Estábamos hablando en el programa anterior, yo lo mencioné, que la Hillary Clinton está preocupada ahora con las redes sociales porque todavía se mantiene vigente esta ley de los 230 que no permite que ninguna persona pueda demandar a las redes sociales, a cualquier red social, por algo Difamación.
Sí, no solo difamación, sino Pero que te impidan. principalmente difamación. Pero no solo eso, es que te cierran, ellos te cierran como me han cerrado a mí en Facebook, en YouTube, me han castigado 20 veces por decir algo y como ellos yo no los puedo demandar, ellos son capaces de hacer lo que les da la gana. Entonces, todo eso ya está virándose en contra del Partido Demócrata. La gente se está dando cuenta que ellos no son los que pregonan ser. Kamala Harris cada vez que abre la boca lo que hace es apretar más la soga que tiene en el cuello, porque ya lo que tiene es una soga en el cuello realmente, al punto que ha tenido que salir Obama en defensa y hablarle a los hermanos, a los negros, para decirles que, espérate, que yo tengo aquí la información exactamente de lo que él dijo. Dice Obama, refiriéndose a la forma de persuadir a los votantes negros, que era que que estaban acusando a los negros de misoginia, misogyny. Yo no sé si misoginia es la palabra en español. Masoquismo, sería, no sé. No. Que se les ocurre todo tipo de razones y excusas. Tengo un problema con eso, dice Obama. En parte me hace pensar que simplemente no te apetece la idea de tener una mujer como presidenta. Enseguida sacan la misoginia, como dicen, es la repulsión a la mujer. ¿Entiendes? Entonces dice él, que no aceptan la idea de tener una mujer como presidente y se te ocurren otras alternativas y otras razones para ello. Las mujeres en nuestras vidas, dice él, nos han apoyado todo este tiempo. Sí, claro. Y entonces, ¿por qué él corrió en contra de Hillary? Ya. Cuando nos metemos en problemas y el sistema no nos funciona, Un ellas hipócrita. son las que, totalmente, ellas son las que marchan y protestan. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Cuba. Son más las mujeres que se atreven a salir a la calle y protestar. Pero volviendo al tema del programa anterior, los que nos han seguido desde el programa anterior, yo tengo incluso en este momento, estoy saliendo también por otros websites o otros blogs o otros podcasts y tengo nuevos fans o son nuevas personas que me siguen. Yo no voy a decir fan porque no es que sean fans, pero personas que se interesan por lo que estamos diciendo en este podcast. A propósito, una vez terminado el programa anterior sobre la posibilidad de que incluso, como dice Macaya, se genere una guerra civil porque los de izquierda van a tratar por todos los medios de seguir, incluso si sale Trump, de socavar y de llamar a una ley marcial, como dice Macaya. No lo dudo que sean capaces de hacer eso, pero creo que en este momento en inglés hay una palabra, deterrent, que es que en este momento la fuerza que tiene el pueblo es tan grande por parte de los negros que van a votar en una inmensa mayoría, van a votar abrumadoramente. Yo no diría que más del 50%, pero va a haber una enorme cantidad de personas de la raza negra, hispanos, etcétera, que van a votar a favor de Donald Trump. Why? ¿Por qué? Porque saben que Donald Trump lo que dice, lo que promete, lo cumple y lo ha demostrado en esos 4 años. So va a ser muy difícil, a mi juicio, que ellos puedan robarse las elecciones, porque además hay un monitoreo en este momento por parte del Partido Republicano. Lara Trump está haciendo un trabajo increíble, esa mujer, de verdad, la esposa de Eric Trump, que está de co-founder o co-directora de lo que es
el Partido Republicano. Entonces, yo creo, para después darle la palabra a mi amigo Macaya, yo creo que va a ser extremadamente difícil que ellos, después de 2 intentos de asesinato, después de tantas acusaciones, de 4 causas abiertas, después de tanta propaganda a favor de Joe Biden y de Kamala Harris por parte de la media en este país y a nivel internacional, que se roben las elecciones, va a ser extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la gente ya está, primero, cansada de tanta mentira. Lo primero, de tanta mentira, de tanta hipocresía, de tanta demagogia, porque son demagogos al extremo máximo. El nivel de demagogia de esta gente es brutal y son capaces de mentir y mentir y mentir porque saben que la prensa no va a hacer absolutamente nada. Incluso hay un reportero que está... La prensa sí hace, lo apoya en todo. Right, Está comprado. pero que no hace nada con respecto a hablar la verdad, lo que está sucediendo en realidad. No la van a decir. No lo van a decir. ¿Por qué? Porque la prensa es el brazo propagandístico del Partido Demócrata. Eso es lo que es. Entonces, iba a decir algo y se me fue completamente la idea de lo que iba a decir por tu interrupción. Which is okay. Está bien, no importa. Bueno, Dicho, ya he planteado mi punto de vista en el programa anterior y ahora lo estoy reafirmando. ok. Esto sucede de que estamos enfrascados, toda la población está enfrascada en esta opinión de que si Trump gana o pierde, que si coge o no coge, que si hay esto y lo otro. Y ellos lo que se están es preparando para coger el poder a la buena o a la mala. Como yo te expliqué anteriormente, tienen más de 180,000 individuos, hombres y mujeres, preparados para virar los Estados Unidos al revés. ¿Armados están? Sí. ¿De dónde tú sacas que están armados? Este es el país donde más armas hay. Ok, pero de la misma manera en que ellos están armados, por eso I agree with you, estoy de acuerdo contigo en que es probable, pudiera suceder, aunque estoy hasta dudando de la posibilidad de que se genere una guerra civil por esto que yo estoy diciendo, por este argumento que les estoy dando a ustedes con respecto a que el pueblo en general está a favor de mantener la paz, de que no haya guerra, de que se desaparezcan los precios, la inflación en este país, de pagar menos por la gasolina, de que haya trabajo. Todo eso, el pueblo está consciente de eso y va a reaccionar. Va a reaccionar en ese caso. Si ellos se atreven a lanzar a Black Lives Matter, Antifa para la calle y crear los disturbios a los que estamos acostumbrados, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, porque va a haber un pueblo que va a responder. Hay milicias, hay muchas milicias en todo Estados Unidos que están preparadas justamente para apoyar a Donald Trump. Y hay militares que han estado dando los famosos whistleblowers, los famosos, ¿cómo se dice? No soplones, ¿cómo soplones? Es como se dice en español, No, whistleblower es un soplón. Whistleblower es un soplón, pero delatores o qué sé yo. Delatores, lo que tú también. No sé. Okay. Bueno, los que están realmente dando la información de lo que la prensa no da. Las audiencias que tienen lugar en el Congreso, por ejemplo, con los sucesos del 6 de enero, de lo cual hablamos en el programa anterior, esas personas, esos generales,
son parte del ejército y están diciendo, no, eso que están diciendo esos generales no es cierto. No es cierto que la Guardia Nacional, que Donald Trump no mandó la Guardia Nacional. Eso no es cierto. Donald Trump desde un principio, es más que yo tengo las transcripciones de la conversación que hicieron cuando todavía era Mark Milley el jefe de Joint Chiefs Staff, que es um, ¿cómo es la traducción en español? Jefe del Estado Mayor. El jefe del Estado Mayor, el jefe del Estado Mayor conjunto, que fue Mark Milley. Ya él renunció porque él vio que la jugada iba en otra dirección, que era probable que Donald Trump ganara las elecciones. Él hace rato, hace unas semanas atrás, o quizás más de un mes, que renunció a su cargo como director del Estado Mayor Conjunto. Y ese señor sencillamente dijo, no, yo no consideré que tomar la decisión de mandar a la Guardia Nacional. ¿Quién es él para eso? Mira, Cuando Donald Trump dijo, manden a la Guardia Nacional, ninguno de ellos hizo caso, o sea, los que supuestamente eran los responsables, pero el jefe, los generales que eran parte de la Guardia Nacional, se presentaron ante el Congreso siendo todavía parte de la Guardia Nacional y dijeron, todo lo que dijeron es mentira. Nosotros estábamos listos para ir al Capitolio y nos impidieron ir al Capitolio. ¿por qué? Porque la cadena de mando, ¿ok?, viene de arriba hacia abajo. Y ellos estaban más abajo que los que toman las decisiones. Milley no dio la orden. Y como Milley no dio la orden... No era Milley, era otra persona. Bueno, el que estuviera, yo creo que fue Milley. No. Bueno, el que estuviera. Como no dio la orden, los oficiales de más abajo se quedan esperando. Porque en el ejército hay una cosa que se llama cadena de mando y se tiene que cumplir. Si tú te sales de eso, te ponen en una corte marcial y vas preso. Okay. Entonces, de todas maneras, eso fue lo que sucedió. Por eso yo te digo que este viejo sinvergüenza es capaz de llamar a una ley marcial, ¿ok? Porque él sí lo hace. Ellos sí son capaces de hacerlo. Y los generales que tienen en estos momentos pero en el no Pentágono. No es que Trump no sea capaz de hacerlo. Es que inteligentemente. Ya Trump no cuenta. Trump no es el presidente. Cuando era presidente podía haberlo hecho, ahora no es presidente. Okay. Ahora el que lo va a hacer, el que tiene pantalones para hacerlo, ¿ok? Y tiene poca dignidad para hacerlo, se llama Biden. Macaya, Biden lo va a hacer. Macaya, excúsame, porque favor, sigue órdenes. No grites que me está llegando el oído aquí. Macaya, okay. Cuando yo no te interrumpí, si tienes, tú me vas a terminar a mí. Si tú dices, no tiene los pantalones, refiriéndote a que Biden tiene los pantalones y Trump no. No, eso no es un problema de pantalones. Mira, no vamos a ponernos en eso ahora. Vamos a ir a la cuestión. Es que Biden lo hace en un instante. Trump no lo hizo. Pero ya, el hecho de que Trump lo haya hecho. Por razones, no porque no tuviera pantalones. Ok, bueno, el hecho de que lo haya hecho o no, ya no cuenta. Agua pasada no mueve molino. Ok, ahora, Biden. Gracias a Dios que no lo hizo. Biden es capaz de hacerlo. No es Biden, es el que está arriba de él. Claro, ok, pero ya se sabe que las órdenes vienen de allá de Nueva York. Ok, pero no digas que tiene los pantalones. Bueno, pero es que la semántica y la... No, la semántica es estamos importante. Estamos perdiendo tiempo tan importante de si hay pantalones o no. No, la cuestión es la siguiente. Biden es capaz de llamar a una ley marcial y Biden tiene el apoyo del Pentágono para llamar a esa ley marcial. La tiene el apoyo del Pentágono. Entonces, más oficiales subalternos de abajo de la cadena de mando que no estarían de acuerdo con eso, no cuentan. Porque si ellos serviran, entonces ahí tienes automáticamente una guerra civil. Es lo que yo te estoy tratando de llegar a explicar y no me dejas. Pero te he dejado todo el tiempo. Si el presidente llama a una ley marcial y los oficiales del Pentágono
le dicen, ok, está bien, la llevan a cabo, ok. Entonces, los oficiales de más abajo dicen, nosotros no vamos a ir en contra de nuestro pueblo, ok. Bueno, pues entonces ustedes están destituidos. Bueno, yo estoy destituido, venga a quitarme la tropa ahora, porque la tropa está conmigo. Ahí mismo se forma la confrontación entre la alta oficialidad del Pentágono y los oficiales de abajo, de las unidades más abajo. Eso es lo que a mí más me preocupa. Porque, mira, si el pueblo se tira para la calle, el pueblo no tiene con qué. Con muchos fusiles que tengamos, nosotros no tenemos un. Cuando tú tienes un M16 en la mano y te vienen para arriba con un tanque de guerra, lo único que puedo hacer con el fusil es salir corriendo. Ok, una pregunta. ¿Tú crees que los generales que en este momento están apoyando a Biden, que están en la línea de mando, que están activos, tú crees que esa gente son capaces de tirarle al pueblo? No, ellos van a mandar a tirarle. Ok, ¿tú crees que los soldados sean capaces de tirarle al pueblo en Estados Unidos? Esto no es Venezuela. Habrán algunos que sí, habrán algunos que no. Ahí es por eso es que yo te digo que viene una confrontación de guerra civil, porque van a haber gente que va a decir, yo no voy a hacer eso. Es probable que eso pudiera suceder. Esa parte yo no te digo que no. Ahora bien, ¿por qué ellos han metido 78,000 miembros al IRS y le hicieron firmar una carta de que si estaban dispuestos a tirar contra la ciudadanía con armas de fuego? Y el IRS compró 1 millón de balas y no sé qué cantidad de fusiles y le pasaron no sé qué cantidad de equipo blindado al IRS. ¿Quién? El IRS. No conozco esa información. Pues eso sucedió ya hace rato. Hace ya como 2 años que ya ellos se vienen preparando para todo eso. ¿Ok? ATF tiene una cantidad de hombres nuevos que también están preparados. Entonces, ¿qué es lo que me da a entender a mí? Ellos no van a llamar al ejército porque ellos saben que no van a poder. Me estás dando la razón. Los rangos no van a llamar al ejército porque el soldado no va a tirarle al pueblo. Pero van a llamar al IRS, al ATF, al FBI, ¿quiénes son al esa CIA. Gente? ¿Quiénes son esa gente? Son gente que son contractors que están trabajando para ellos. Ok. Vamos a suponer que en parte tú tienes razón, en parte que pudiera generar todo este conflicto tratando de imponer una ley marcial que se cree esta confrontación entre los que apoyan a Donald Trump y los que no apoyan. Yo creo que en este momento es muy difícil que los soldados, los miembros del IRS que son parte del pueblo, los miembros de la CIA, que son muchos de ellos, no estoy hablando de la élite, que es otra cosa completamente diferente. No estoy hablando de James Comey, de ninguna de esas personas. Me refiero a los miembros, a los rank and file, la gente de menor categoría, que es la inmensa mayoría de todas esas organizaciones, son parte del pueblo. Todos ellos están conscientes de que en este momento la inmensa mayoría del pueblo, dieron un poll del 71% de las personas a favor de Donald Trump. Lo dio Real Clear Politics. Lo pueden buscar en Real Clear Politics. 71% de las personas en este país están a favor de Donald Trump. Es muy difícil combatir contra eso, porque entonces desaparece el Partido Demócrata. Forever is going to be out of the face of the United States of America. Perdónenme. Eso a ellos no les importa, porque cuando ellos vayan a coger el poder, porque ellos quieren coger el poder, a ellos no les importa cómo. Coger el poder, a ellos no les importa un bledo los partidos. Esto no es Venezuela. Acuérdate. Esto no es Cuba.
Bueno, está bien. Bueno, Esto no es vamos a ver, Nicaragua. vamos a ver. Aquí hay una tradición Oye, de vamos a ver. sobre el respeto a la Constitución, a la primera La enmienda, Constitución. a la segunda enmienda. Mira, la Constitución es un papel que no tiene ni tanque, ni armas, ni aviones, ni soldados, ni Ok. nada. ¿Ok? La Constitución lo único que tiene es la ley. Y cuando la ley Pero es la que coge, aquí déjame siempre se ha terminar, respetado la déjame ley. terminar. Cuando la ley la burlan de la manera que se han burlado, que los jueces dicen que no tienen competencia para una cosa ni para la otra. Cuando la ley aquí se burla de la manera que se ha burlado, ya no tenemos constitución. Tenemos una constitución nada más que ahí de figurín, porque no la cumplen. Cuando no se cumple la ley, la constitución no vale. Hay que obligar a esta gente a conseguir la ley y Ellos, ellos no van a ok, hacerlo. ellos son No lo los van a que hacer. no respetan la ley. Exacto. Pero existe una tradición en este país Existía. de tantos siglos de fundado este país, de la gente respetar la Constitución y las leyes. Pero si no Y la la están primera, respetando, no, no la están no respetando. la están Lo que tú dices es verdad, pero en este momento, el sistema de leyes del país, de justicia del país, está Sí, vulnerado totalmente. I agree with you. estoy grabando del Estoy teléfono a la completamente de señal acuerdo de... contigo. Entonces la El constitución no problema, funciona. ok, Una estoy de complicación acuerdo rara. contigo, pero es Pero bueno, que eso pero se no está todo funciona grabando bien. con esta gente en el poder. Pero eso Se no han quiere agarrado por la decir greña ya. que esa tradición no exista, que el pueblo, déjame terminar, Sí. que el pueblo no esté consciente que se están burlando de la Constitución, de la primera enmienda, de la segunda enmienda. Eso no quiere decir que la gente esté ajena o que admita todo lo que esta gente, esta élite, estos demócratas están haciendo. Eso existe, esa tradición en el pueblo norteamericano existe y se mantiene al punto que en este momento el 71% de la gente está a favor de Donald Trump. Y no, es que Kamala Harris, por Dios, es que todo lo que están haciendo va en contra de los beneficios que debe recibir el pueblo. Le están dando beneficios a los ilegales, están dejando entrar a personas que pueden causar, han cogido a un afgano, creo que es afgano, ¿no?, que iba a preparar un atentado o un acto terrorista el día de las elecciones. Entró el tipo, lo sacaron 3 veces, salió y entró 3 veces a este país. Han entrado cientos de personas, si no más, con el propósito de crear el caos en este país. Y Ok. lo han permitido. Ahora yo creo que la gente está, es muy difícil, porque si el Partido Demócrata llega, si Biden, por ejemplo, llega a plantear o a poner en vigencia la ley marcial, esto, o sea, el Partido Demócrata definitivamente se va a perder, va a Y a ellos no desaparecer, les importa. pero al pueblo sí. A ellos no les Incluso importa. a los demócratas Lo que ellos quieren militantes es del el poder. partido. A la buena o a la mala quieren el poder. Ok. Y a eso van. Porque ese Ok. es el estilo de los comunistas. Van a eso. Yo sé, Ellos van a eso. yo sé. Por eso, desgraciadamente, tenemos que admitir que la confrontación viene. Viene. Yo sé que tú no quisieras semejante cosa. Yo tampoco la quiero. Yo sé que tú no la quieres. Ah, pero desgraciadamente yo la veo ahí, está ahí, clarita, está ahí. La confrontación viene. ¿Qué le puedo decir yo a mis queridos amigos aquí en Miami y en el resto de los Estados Unidos? Señores, compren municiones, cómprense su fusilito, estén para que no les pasen por arriba, porque la verdad que lo que viene no es nada fácil. Tengan comida por lo menos para 3 meses. Eso es importante. ¿Okay? Tengan agua suficiente para 3 meses. Calculen que ustedes se toman 1 litro de agua al día, mínimo. ¿Ok? Tengan X cantidad de agua disponible. Cómprense un filtro de agua para cuando no haya agua y tengan que coger agua de ahí del medio de la calle, puedan filtrarla.
En medio de la calle. Sí, seguro. Desgraciadamente, esa es la realidad que nos espera a nosotros en estos momentos. Bueno, Esa es la realidad que nos yo espera. tengo... Y ahora cogieron como 30 y pico mil soldados del ejército y los mandaron para el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ellos están usando todas estas guerritas para debilitar la fuerza nuestra aquí. Aquí. ¿Ok? ok. Vamos a cambiar de tema. Ya yo he expuesto lo que yo Sí, está creo. más que desgastado. Yo creo realmente que en este momento va a ser extremadamente difícil que el Partido Demócrata asuma ya medidas tan drásticas porque sería la destrucción del propio partido, la destrucción, porque el pueblo norteamericano, yo sé lo que tú dices, pero yo no creo que esto va a ser otra Venezuela. Como decían los venezolanos, lamentablemente cuando decían esto no es Cuba, nosotros no somos una isla, nosotros tenemos de todo, petróleo, diamante o piedras Nuestro ejército es preciosas. profesional. Me decían a mí Eh, los venezolanos. No, no, nuestro ejército es profesional. Ay, Dios mío. no, no, yo sé, pero es que esto no es un país tercermundista. Esto no es Bueno, Venezuela. están sucediendo cosas tercermundistas en este país. Pues las están ¿Ok? propiciando ellos, Ah, no me bueno. cabe duda. Ah, La bueno. intención de ellos cuando abren la frontera es traer elementos del mundo entero, lo peor, porque ni siquiera son grandes profesionales, son personas que no se ¿Qué tú te saben a crees? qué ¿Qué vienen. tú te crees que van a hacer la gente del Tren de Aragua cuando le den la orden? ¿Qué tú te crees que van a hacer la gente de Black Lives Matter cuando le den la orden? ¿Qué tú crees que van a hacer los Black Panthers cuando le den la orden? ¿Qué tú crees que van a hacer Eso es toda un la gente del puñadito New así, Society? eso es un puñadito así con respecto ¿Eh? al pueblo, Sí, a las milicias que hay sí, en este sí. país. ¿Me vas a hablar de las milicias? ¿Cuántas ¿Me vas a milicias hablar no de- hay en este país? Yo Tú organicé una. perteneces No, a yo no una. pertenezco. Yo organicé una aquí en el Dade County. Ok. ¿Ok? Y existe Y cuando todavía. llamo a las reuniones, ¿tú sabes cuánta gente van? 3 o 4 gatos nomás. Doesn't matter. Sí, y matters. La gente no va a las reuniones. No van a la reunión y cómo van a estar preparados el día No será por tu culpa. mi culpa. Yo lo cito, pero si no van, A lo mejor es que no te siguen a ti. No, bueno, que entonces pongan a otro, 2 minutos. pero tampoco lo hacen. Están muy preocupados. Cuando lo Ok. citan, ay, es que tengo que llevar la niña al Nos quedan ballet. 2 minutos. Y el otro, no, chico, es que tengo que trabajar el overtime. Ok. Todo el mundo tiene una excusa. ¿Tú Ok. sabes por qué? Porque mira, no creen. No creen en que. El problema de la mayor parte, y los cubanos aquí somos los más, y los venezolanos, los latinos en general, aquí somos los más naif, los más ingenuos que existe sobre la faz de la tierra. No, el cubano no ¿Ok? es nada ingenuo. Es Ingenuo, demasiado pícaro. ingenuo. Ah, sí, tan pícaro que mira, que nos metieron 63 años de comunismo en Cuba. Somos tremendos pícaros, como sabemos. Somos eminentemente capacitados en todo. Todos los cubanos tienen una opinión de todo, ¿ok? Saben de todo. Y en un final somos los únicos que estamos haciendo el papelazo por los últimos 63 años, ¿ok? Así que háblame de los cubanos, Ok. por favor. No te voy a hablar de los cubanos. Ay, Vamos a hablar de otro tema que Nos me queda- parece, pues, hasta cierto punto. y déjame decirte, esto que acabo de decir yo, lo acaba de decir un muchacho del FBI que declaró frente al Congreso y dijo, este probablemente sea mi último acto como miembro del FBI, porque cuando yo termine estas declaraciones, sé que voy a estar votado del FBI, me van a votar. Y lo voy a hacer porque primero soy americano y quiero los Estados Unidos por encima del FBI. Y este ciudadano americano que conte es negro, ¿ok? De Es hecho, negro, me está dando la ¿ok? razón. No, pero Me está dando la pero si es razón. que yo nunca he estado en contra de eso. Yo te lo he dicho 1 millón de veces. Mira, hay que vivir en los Él es Estados Unidos. parte de qué, él es parte de qué organización. No, él es del FBI, del Del FBI. FBI. Ok, me estás dando la razón. Y él, Es rank and file. pero Es, eso te lo he dicho todo el tiempo. no, Cuando ese rank and file choque con los mandos,
ahí se va a formar. El tipo está renunciando, dice. No, él dijo que lo iban a votar. Él no había que lo iban a renunciado. votar. Que lo iban a Ok. votar. Entonces, ¿Y él qué es lo está que dijo? haciendo Mira, declaraciones. le dijo a la gente, cómprense armas. Oye, esto no es un tipo del FBI diciendo, compren armas. Digo, me está dando Compren, la razón. compren Me municiones. está dando la razón. Compren comida. ¿Ok? Me está dando Tengan la las razón. medicinas que ustedes toman y necesitan, ténganlas por lo menos para 3 meses. Señores, si una persona que tiene una carrera en el FBI de 15 años, ¿ok? Era analista de seguridad del FBI por 15 años, There you go. ¿ok? There you 15 go. años. Y ese tipo arriesga su carrera, ¿ok? Porque no aguanta más. There you go. Me está dando la razón todo el tiempo. No sé, eso es lo que vengo diciendo yo todo el tiempo. No, tú estás diciendo que esa gente va a seguir recibiendo órdenes. Que cuando De, es, yo no. Yo he ¿cómo dicho que que no? cuando esa gente reciben órdenes siguiendo la cadena de mando, va a llegar un punto en que cuando lleguen abajo a los capitanes, a los coroneles, a los que no son generales, ¿ok? Cuando llegue ahí, esa gente se van a negar a seguir órdenes. Eso fue lo que dije yo. Y yo lo dije también. No, tú no lo dijiste. No. Tú dijiste A que hay ver, que seguir la cadena de mando. te digo Que que cuando la el estructura general es así. diga, que cuando el general diga tal cosa, todo el mundo abajo se va a acatar la orden. Eso fue lo que tú dijiste. El sistema funciona que tienen que acatar la orden. Pero Ahora, eso no quiere decir el que miedo mío, y lo dije así, dije, el miedo mío es que los rangos de abajo se rebelen contra los mandos. eso fue Yo lo lo que... dije aquí, hace No, un ratico lo dije. no, Bueno, eso está grabado, no hay problema. Tú mira el programa después más para adelante para que veas que yo lo dije. La cadena de mando hay que seguirla porque así es como está estructurado la cadena de mando. Y tú dijiste Y los que... mandos de arriba van a pasar las órdenes para los mandos de abajo. Right. ¿Ok? Y ahí es donde yo dije, y tú dijiste ahí va a haber gente que va a decir que no. Ahí dije yo que hay gente que va a decir que vamos a no. cambiar el tema. Tú no dijiste eso. Y eso Vamos es a lo que va, cambiar el eso es lo que va tema. a traer el problema. Elon Musk le dio una entrevista a Tucker Carlson muy interesante. Oh, Y él está diciendo que hay algunos billonarios que están aterrorizados porque salga Donald Trump, porque ellos saben que si sale Donald Trump, que va a haber libertad de prensa, libertad de expresión, creo yo. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto, no, porque porque todas estas cadenas... la prensa americana se pone la mordaza a ella misma. Estoy empezando el próximo tema. Entonces, Elon Musk dice que esta gente son parte de esta lista de Epstein. No estamos hablando de la lista de Diddy, donde hay toda una caterva de celebridades de Hollywood, etcétera, implicados, y todo el mundo también está aterrorizado porque el nivel de corrupción que hay en este país y que el pueblo está consciente de eso es brutal, es horrible, es enorme. Y hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso. Entonces dice él menciona al fundador de LinkedIn, el señor se llama Reid Hoffman, pero también menciona a Bill Gates, porque Tucker le pregunta, ¿no? Él le dice, le preguntó, le dijo, y también, bueno, Elon Musk fue el que dijo, Bill Gates también. Dijo, dice él que parte de Kamala Harris tiene tanto apoyo es por esta razón, por la lista de clientes que tiene Epstein y que se va a hacer pública. Él va a ser el primero, Elon Musk, que lo va a publicar. Porque si gracias a Twitter, lo que es X ahora, es gracias a que Elon Musk lo compró y que gracias a él, pues el pueblo se está enterando de muchas cosas. Yo estoy entrando constantemente a Twitter, a X, y veo cómo la gente está respondiendo positivamente a todos los problemas que nosotros en este momento estamos confrontando. Y es el nivel de corrupción que hay. Yo sé que hay muchas teorías
de personas que tienen sus podcasts, sus blogs, etcétera, que están diciendo cosas hasta cierto punto absurdas, solo por ganar fans, por ganar personas, seguidores en las redes sociales. Bueno, yo creo que lo más importante después de todo lo que hemos discutido aquí en este segundo programa que estoy haciendo con Eduardo Macaya, lo más importante es el hecho de que hay que salir a votar. Macaya me estaba diciendo algo que no tocamos, que es la guerra en Israel, que se está convirtiendo esta guerra en algo sumamente, sumamente peligroso. Ya Estados Unidos, esta administración ha enviado soldados. El Macaya estaba dándome las cifras que yo no las tenía. 30 y pico mil han mandado para el Medio Oriente. Ok, entonces tenemos pocos minutos para darle un cierto toque a este tema la tan cuestión importante. Es que están sacando militares de las Fuerzas Armadas de aquí, porque no los quieren tener aquí, los quieren tener allá. Porque si se forma aquí, ellos quieren usar el FBI, la CIA, los distintos grupos paramilitares que ellos mismos han formado, como Black Lives Matter y el Tren de Aragua y todas esas cosas, para ellos coger el control del país. ¿Cómo van a coger el control del país? Pues fácil, ellos primero van a buscar grupos como Black Lives Matter Estamos hablando de la guerra en Israel, sí, pero ellos en el Medio Oriente. Sí, pero ellos están están mandando tropas para el Medio Oriente precisamente para tener más control ellos aquí. Right. ¿Entiendes? Yo sé. Esa es la cuestión. Pero también por el hecho de que esa guerra puede desatar una tercera guerra mundial. La situación en el Medio Oriente es sumamente crítica. Yo personalmente creo que la tercera guerra mundial ya empezó. Lo que pasa es que la gente no se han dado cuenta. Estamos en guerra en Ucrania, en Europa. Estamos en guerra en el Medio Oriente. Y estamos en guerra en el Asia, porque la situación de China con Taiwán, la situación de Corea del Norte con Corea del Sur es tan tensa que prácticamente puede decirse que están a punto de guerra también. ¿Tú no crees que si Trump, porque él lo ha advertido, él lo ha dicho, que la guerra en Irak no se hubiera producido si él hubiera sido presidente, que él incluso se reunió con Zelensky? Y yo no dudo que haya estado hablando con Putin telefónicamente, pero ¿tú no crees que si sale Donald Trump presidente, que va a salir presidente, de acuerdo a lo que yo veo, o sea, mi análisis, ¿tú no crees que eso será va a detener la posibilidad de que China... No va a detener nada. Why not? Porque el nuevo orden mundial tiene una agenda a seguir y a cumplir. Y lo van a hacer a la buena o a la mala. Como dijo Schwab, no van a tener nada y van a ser felices. ¿Okay? Eso no lo van a lograr. Bueno, no lo van a lograr, pero es que esa gente tiene todo el dinero del mundo, tienen todos los... Imagínate tú, tienen un poder increíble, increíble. Claro que ellos se creen que con ese poder que ellos tienen pueden amasar suficiente fuerza para acabar con la humanidad. No, yo lo dudo. Yo lo dudo. Entonces, pero te estoy hablando de las intenciones de ellos. Tú estás hablando de las intenciones. De cómo ellos ven la situación. Ok, pero no que lo logren. Bueno, Dios quiera que no. Dios quiera que no, porque si lo logran... No es una cosa de Dios quiera que no. Es si tú crees que lo van a lograr, si tú crees que el mundo, los billones de seres humanos, más de 7 billones, creo que son 8 ya o más. Fíjate que ellos no lo están haciendo todo a la vez. Están yendo por diferentes países, poco a poco. Ellos son lentos y aplastantes. Yo personalmente quiero que el mundo despierte ante está despertando al punto que en Inglaterra yo vi un rally, una reunión multitudinaria, y el speaker dijo en un momento determinado,
le rogamos a los estadounidenses, al pueblo norteamericano, que vote por Donald Trump porque él va a establecer la paz en el mundo hasta ese nivel de repercusión que pudiera tener Sí, pero Trump en la presidencia de Estados Unidos. Dios quiera que este señor sea un enviado de él y pueda controlar todas las situaciones que se están presentando. Mientras tanto, el globalismo sigue avanzando y avanzando y avanzando Y el despertar de la gente también. también. Es También. verdad. Ok. Bueno. Entonces, con este final, que me parece positivo, vamos a terminar el programa en el día de hoy. Nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad en hildavision.com. Muchísimas gracias, Macaya, por tu participación. Sí. Y tu... Sí, yo siempre tengo que venir preparado para cuidarme el hígado, pero no, por mí, por culpa mía. porque es que Okay. tú eres un reflejo de la ciudadanía, de la gente de la calle. Good. Yo te veo así de manera. Y yo te encuentro a ti, no lo tomes como ofensa, yo te veo a ti muy ingenua con respecto a todas estas cosas. No, para nada. Yo viví el comunismo, yo sé de qué son capaces de hacer, estoy consciente de eso, pero también estoy valorando la reacción de la gente, el despertar del pueblo. Lo estoy valorando muy seriamente. Bueno, yo creo que también las posiciones sumamente pesimistas no ayudan. Yo no soy pesimista. Yo lo que sé que esto va a terminar en una confrontación porque no tiene otra forma. Ok. Bueno, vamos a terminar el programa en el día de hoy. Gracias a todos los que han seguido esta conversación con Eduardo Macaya y el programa anterior. Y los invito a que por favor se mantengan en sintonía con Hilda Visión, porque aquí lo que vamos a decir no es otra cosa que verdades. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya. ¿Tú por fin preparaste para que nuestra gente que nos oyen den donaciones para nosotros poder seguir esto adelante? Donaciones, yo no tengo la donación abierta. Bueno, deberías de tenerla porque nosotros no podemos afrontar los gastos que esto requiere. La gente se cree que esto viene de gratis. Ay, no, yo sé, pero no, yo sé, me lo vas a decir. Bueno, nada, amigo, todavía Pero no tenemos abierta. Abre la de eso para donaciones. Ok, Hazlo. ok, I will. Si Gracias. no, ¿cómo podemos ayudar a la gente? ¿Cómo podemos abrirle los ojos? No, ¿cómo puedo comer yo? No, Comprar agua para 3 meses. para llevar Tengo esto a que cabo, comprar agua para 3 para llevar meses. esto a cabo, hace falta un poquito de plata para poder. Right. No es que nos vamos a Gracias. hacer ricos ni nada de eso. Primero, yo no quiero ganar dinero. Yo estoy retirado, yo vivo con mi retiro perfectamente bien, pero hace falta un poquito de plata para poder mantener esto andando. Gracias por esa recomendación. No, y te lo he dicho varias veces y tú lo sigues ignorando. No, Tienes que es que he hacerlo. estado. Yo sé que te da pena, pero es que es la única forma. Si lo hacen un montón de descarados que hay afuera que le cobran a la gente Yo sé, y no le dicen nada. yo sé. No, le dicen cosas que no son ciertas. Teorías de conspiración, esas sí son teorías de conspiración. Bueno, nada, nos despedimos hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a todos los que en este momento se han mantenido en sintonía con nosotros. Y prepárense. Ya. Prepárense.